Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo. Originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4. Teléfono en cabina 482-0325. Del interior de la República Mexicana 01-777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio. Un concepto de Factor 4 SADCB. En Morelos, la violencia digital y los delitos que violan la intimidad sexual de las personas se castigan hasta con 12 años de prisión. Gracias a la ley Olimpia, el acoso, hostigamiento y la difusión de contenido sexual sin consentimiento ya son delito grave y se garantiza a los morelenses la seguridad de su intimidad. Con acciones responsables, Morelos avanza. 54ª legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en su programa Nuestros Derechos. Recuerden que transmitimos a través de Factor 4 Noticias y así nos encuentran en todas las redes sociales. Les invito a ser promotoras de su programa y apoyarnos a compartir los enlaces a través de sus redes sociales y poder llegar a más comunidad virtual. Mi nombre es Ana Karina Chumacero y me da mucho gusto poderles saludar en esta tardecita a gusto. Y bueno, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. También les invito a seguirme a través de mis redes sociales. Así me encuentran como Ana Karina Chumacero y me dará mucho gusto poderles saludar de una forma más continua y cercana. El día de hoy estaremos platicando y también les daré algunos datos sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta conmemoración se establece para concientizar a los países a trabajar para eliminar el trabajo forzado y la explotación infantil en el mundo. Y cito las palabras de Susan Bissell, directora de Protección Infantil de la UNICEF. Cuando los niños se ven obligados a las formas más peligrosas de trabajo, cuando faltan a la escuela, cuando están en peligro y su salud y su bienestar se deterioran, es inaceptable. Es necesario actuar para hacer frente a esta situación y, en primer lugar, prevenir que suceda. El trabajo infantil se concentra, en primer lugar, en la agricultura con un 71% que incluye la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, y comprende tanto la agricultura de subsistencia como la comercial. El 17% de los niños en situación de trabajo infantil trabaja en el sector de servicios y el 12% en el sector industrial, en particular en la minería. La prevalencia del trabajo infantil se da en donde muchos niños en todo el mundo participan en formas de trabajo remuneradas y no remuneradas, que no son perjudiciales para ellos. Sin embargo, se consideran niños trabajadores cuando son demasiado jóvenes para trabajar y participan en actividades peligrosas que pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social o educativo. En los países menos adelantados, alguno más de 1 de cada 4 niños de entre 5 y 17 años realiza trabajos que se consideran perjudiciales para su salud y desarrollo. África ocupa el primer lugar entre las regiones tanto por porcentaje de niños en trabajo infantil, una quinta parte como el número absoluto de niños en situación de trabajo infantil, y 72 millones. Asia y el Pacífico ocupan el segundo lugar con un 7% y 62 millones en términos absolutos. Las regiones de Asia, África y el Pacífico juntas alcanzan la cifra de casi 9 millones de cada 10 niños en situación de trabajo infantil en todo el mundo. La población restante se divide entre las Américas con 11 millones, Europa y Asia Central 6 millones y los Estados Árabes con 1 millón. En términos de incidencia, el 5% de los niños está en situación de trabajo infantil en las Américas, el 4% en Europa y Asia Central y el 3% en los Estados Árabes. A pesar de que el porcentaje de niños en trabajo infantil es más alto en los países de bajos ingresos, su número es en realidad mayor en los países de ingresos medios. El 9% de los países de ingresos medios bajos y el 7% en los ingresos medios altos.
Las estadísticas sobre el número absoluto de cada grupo de ingresos nacionales indican que 84 millones de niños están en situación de trabajo infantil, el 56% de los cuales viven en países de ingresos medios y otros 2 millones viven en países de altos ingresos. El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Millones de niños y niñas de todo el mundo se dedican a algún tipo de trabajo peligroso o en el que son explotados, por lo general a expensas de su salud y su educación y sobre todo de su bienestar general y desarrollo. Millones de niños trabajan para sostener a sus familias, pero el trabajo infantil se vuelve inaceptable cuando lo hacen niños demasiado jóvenes y que deberían estar en la escuela jugando, disfrutando de la vida. Además, hay muchos niños que están desarrollando un trabajo inadecuado para mayores de 18 años. La UNICEF calcula que unos 150 millones de niños de entre 5 y 14 años, o casi 1 de cada 6 niños en este grupo de edad, son víctimas del trabajo infantil según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. 7.4 millones de niños en el mismo grupo de edad se dedican al trabajo doméstico que se lleva a cabo de manera desproporcionada por niñas. Los trabajadores domésticos se encuentran entre los más explotados y maltratados por una serie de razones como la discriminación, la exclusión de las leyes laborales, el aislamiento y su naturaleza oculta. Los niños tienen mayor riesgo debido a su corta edad, la falta de conocimientos de sus derechos, la separación de su familia y la dependencia de su empleado. Recordemos que en países como México, en estados como Guerrero, Michoacán, Chiapas, etcétera, pues aún hay prácticas de venta de niñas y niños rurales e indígenas para llevarlos a trabajar a las ciudades en donde son explotados, maltratados y muchas veces hasta viven violencia sexual. Si bien cuántas veces no cruzamos por las calles de la ciudad viendo en semáforos niñas y niños a una edad muy corta, limpiando parabrisas, vendiendo alguna golosina, haciendo malabares o pidiendo alguna moneda. Como sociedad somos apáticos de la realidad en que vive un porcentaje de la niñez en México. El trabajo a largo plazo creo que debe llevarse a cabo desde los gobiernos. Y bueno, la UNICEF apoya la Convención de 189 sobre los trabajadores domésticos aprobada en el 2011 y que se dirige especialmente a las mujeres y niñas en el servicio doméstico, y ha felicitado a países como Uruguay, Filipinas, Islas Mauricio por ser los primeros países en ratificar la convención. Otros 20 países han iniciado diálogos nacionales sobre el trabajo doméstico en un porcentaje de adopción de la convención. Organismos como la UNICEF ayudan a los países a elaborar y aplicar programas integrales para hacer frente al trabajo infantil desde el marco jurídico y político, para aumentar la capacidad de los gobiernos para promover el cambio social positivo y desafiar las normas culturales que respaldan el trabajo infantil. El trabajo infantil en México afecta a 3.3 millones de niñas y niños. El INEGI ha informado que esa cifra representa un 11.3% de la población mexicana entre 5 y 17 años. El año pasado, cerca de 3.3 millones de niños adolescentes estaban en situación de trabajo infantil en México. Y bueno, se estima que en esta encuesta nacional del trabajo infantil que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Geográfica, el INEGI por sus siglas, esos 3.3 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años representa el 11.3% de la población en ese rango de edad. O sea, hace que 28.5 millones, pues esto es lo que detalla el INEGI, ¿no? Y durante, esta presentación, esta encuesta, los datos se recaudaron en el último bimestre del 2019 y de estos 3.3 millones, 2 millones están en ocupaciones no permitidas, actividades de mercado, y 1.3 millones estaban en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Y bueno, el trabajo de mercado con actividades no permitidas incluye a quienes trabajan a una edad menor en la permitida por la ley.
Y bueno, teniendo la edad lo hacen en ocupaciones o sectores de lugares peligrosos, horarios prolongados, jornadas nocturnas, empleados expresamente prohibidos por la Ley Federal del Trabajo, actividades de riesgo como la construcción, bares, cantinas, actividades agropecuarias, entre otras. 1.1 millones de jóvenes de entre 15 y 17 años y 7.000 millones de niños de entre 5 y 14 años trabajando en actividades peligrosas. Esto es lo que informa pues esta estadística sociodemográfica de este instituto. Y en segundo rubro tiene que ver con el trabajo no remunerado en actividades domésticas que se realizan en condiciones no adecuadas. En este rubro hay 19.3 millones de niños y adolescentes que realizan quehaceres domésticos no remunerados. 18.1 millones lo hacen en condiciones adecuadas y 1.2 millones en no adecuadas. A nivel nacional, el trabajo infantil tiene un promedio de 11.5%, como Oaxaca 21.5%, Puebla 18.3%, Chiapas ocupan los 3 primeros lugares de niños y jóvenes en estas condiciones, mientras que Nuevo León ocupa el 6.3%, la Ciudad de México 5.4%, y bueno, entidades con mayor porcentaje de trabajo infantil. Esto es lo que detalla esta encuesta. En lo que respecta a la tasa de ocupación peligrosa, Oaxaca y Puebla vuelven a estar entre los estados con un mayor porcentaje, entre 13.7% y 12.1% respectivamente, a Michoacán, donde ocupa la tercera posición. Baja California, Ciudad de México están en esta tabla y la medida nacional es de 6.6%. Las principales actividades en Oaxaca, Puebla y Chiapas es el tema de la agricultura, pesca, ganadería, es decir, que se concentra en las entidades de manera natural, tienen una alta proporción de actividad rural. Es complicado comparar el lugar que ocupa México respecto a otros países. Tenemos estructuras muy diferentes, estructuras en donde tenemos edades permitidas de diferentes niveles. Eso hace difícil comparar si México está mejor o peor que otros países. La habilidad del Estado garantizar el interés superior de la infancia, y esto lo han asegurado en muchísimas convenciones. Y bueno, en encuestas en donde se reafirma que existe esta prevalencia de la explotación infantil en México. La Organización Internacional del Trabajo decidió en el 2002 conmemorar el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con la finalidad de generar conciencia sobre la magnitud del fenómeno y sumar esfuerzos para erradicarlo. En este sentido, la celebración es una oportunidad para fomentar y coordinar las iniciativas en favor de estos propósitos por parte de los gobiernos, las patronales y sindicatos, la sociedad civil, los medios de comunicación y muchos otros actores locales como escuelas y ayuntamientos. Este 2021 la conmemoración se centra en el impacto de la crisis actual sobre el trabajo infantil. La pandemia por COVID-19 y su consiguiente impacto económico y laboral están afectando sobremanera la vida de las personas y su bienestar. Según se estima, hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil. De ellos, 72 millones realizan labores peligrosas actualmente. Además, su riesgo es por enfrentar circunstancias más difíciles y trabajan más horas al día. El trabajo infantil no solamente pone en riesgo a los menores de edad, también representa una violación al derecho internacional y a las legislaciones nacionales. Así puede ser clasificado en 3 categorías. Las formas inconstitucionalmente peores de trabajo infantil, que internacionalmente se definen como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzado, reclutamiento forzado de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución y pornografía y otras actividades ilícitas. El trabajo realizado por quienes no alcanzan la edad mínima específica para un tipo de labor según determina la legislación nacional de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas, la cual por consiguiente impide probablemente la educación y el pleno desarrollo del infante.
Un trabajo donde se ponga en riesgo el bienestar físico, mental y moral del niño, sea por su propia naturaleza o por las condiciones en las que se realiza, a este tipo se le denomina trabajo peligroso. En el 2014 en México se reformó el artículo 123, apartado A, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar un año la edad mínima para trabajar. Antes eran 14 años, ahora son 15. No obstante, el módulo del trabajo infantil en el 2017 del INEGI señaló que a nivel nacional 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años realizaron trabajo infantil. Y refiere que esto alguna ocupación no permitida o quehaceres domésticos no adecuados, el número de personas en ocupación por debajo de la edad mínima para trabajar. Y bueno, esto se estimó que era un 38.7% que se dedicaban a actividades peligrosas. El trabajo forzado u obligatorio de niñas, niños y adolescentes constituye una de las graves expresiones de violencia y discriminación y les imposibilita ejercer a plenitud sus derechos, colocándolos en situaciones de riesgo y exponiéndolos a afectaciones severas en su salud como retraso en su crecimiento, predisposición a adicciones, ejercicios a edad temprana de su sexualidad, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. El trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como aquel que priva a niñas, niños y adolescentes de su potencial y dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Puede producir efectos negativos inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico, social e impide el disfrute pleno de sus derechos humanos. En especial obstaculiza su asistencia y permanencia en la escuela y también reduce su rendimiento en ella. En el 2014 se reformó el artículo 123, apartado A, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a 15 años la edad mínima para trabajar antes de los 14 años. No obstante, el módulo de trabajo infantil en el 2017 del INEGI señala que a nivel nacional 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años realizaron trabajo infantil, de los cuales 58.2% se refiere a una ocupación no permitida y el 36.6% a quehaceres domésticos no adecuados. Causas del trabajo en la niñez y adolescencia. Este es un problema social multifactorial que, aunque por lo general se asocia a contextos de pobreza, también depende de una gran medida de las y los empleadores que demandan mano de obra de personas menores de edad, bajo argumentos como la reducción de costos de producción o que las niñas, niños y adolescentes son más ágiles y rápidos para ciertos trabajos manuales. Situaciones que han sido desacreditadas por los estudios de la Organización Mundial del Trabajo, en donde dice y señala que no existe una solución única para eliminar el trabajo infantil. Debe buscarse la participación de los diferentes actores sociales para encontrar y establecer alternativas, marcos jurídicos de protección de niñas, niños y adolescentes contra el trabajo infantil. Las peores formas de trabajo infantil, según el artículo 3 del Convenio 182 de la OIT, anuncia como peores formas de trabajo infantil las siguientes: la esclavitud o prácticas análogas como la venta y trata de personas, incertidumbre por deudas, trabajo forzado u obligatorio y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para utilizarlos en conflictos armados, ofertas de niñas, niños y adolescentes para la prostitución y producción de pornografía, la utilización y reclutamiento u oferta de niñas, niños y adolescentes para la realización de actividades ilícitas como la producción y tráfico de estupefacientes, el trabajo que por su naturaleza o las condiciones en las que se realiza pueda dañar la salud, la seguridad y la moralidad de las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, el trabajo en el hogar, las minas y en la agricultura, entre otras.
México ha celebrado diversos convenios y expedido leyes para prevenir y erradicar el trabajo infantil. La normativa de mayor relevancia en materia es la siguiente: la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 32 y 34 del Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo en el artículo 2, 3 y 7 de la Convención, y 182 sobre las peores formas de trabajo infantil en el artículo 2, 3, 6 y 7, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1 y 4, párrafos 9 y 10 de la fracción 1 y 123 apartado A fracción, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en las fracciones 5, 6 y 7, la Ley Federal del Trabajo en los artículos 22, 22 bis y 23, el Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Protección a los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, y bueno, el Protocolo de Inspección del Trabajo en materia de erradicación del trabajo infantil y protección al trabajo adolescente permitido. También la participación del Estado en la erradicación del trabajo infantil. Una de las principales acciones para combatir el trabajo infantil es la inspección atendida como la actividad que lleva a cabo una auditoría laboral al fin de garantizar que las normas nacionales e internacionales del trabajo que protegen niñas y niños y adolescentes sean respetadas por las y los empleadores. En materia de trabajo infantil, el protocolo de la Secretaría del Trabajo establece que las visitas de inspección a centros de trabajo tienen por objetivo proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de su competencia, y también poner en conocimiento de las autoridades hechos que constituyan una posible irregularidad o delito contra niñas, niños y adolescentes, así como solicitar realicen las acciones pertinentes para ofrecer ayuda de emergencia, atención y reparación integral del daño para quienes estén o hayan estado expuestos a áreas de trabajo infantil. Las y los inspectores del trabajo tienen atribuciones para verificar que la prohibición de emplear a niñas y niños por debajo de la edad mínima permitida de 15 años sea efectiva, para formular denuncias ante el Ministerio Público o fiscal. También entrevistar frente a testigos a niñas, niños y adolescentes detectados en las visitas y bueno, entre otras. La Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños atribuye a las Procuradurías de Protección Federal y de cada entidad federativa las facultades de coadyuvar en la protección integral de la niñez, adolescencia, conforme al marco jurídico nacional. Prevención y erradicación del trabajo infantil. Las medidas para prevenir y erradicar el trabajo infantil deberán estar acompañadas de planes integrales de restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes que les permitan reingresar al sistema escolar y recibir la atención en centros de salud. Son de mayor importancia las acciones de inspección laboral que realizan las autoridades. Sin embargo, es necesario trabajar para lograr los siguientes objetivos, que son garantizar una educación inclusiva de calidad para evitar el abandono escolar y el ingreso al trabajo, lograr la equidad de género y el empoderamiento de las niñas, promover las responsabilidades familiares compartidas en el trabajo del hogar, mejorar las condiciones de pobreza social y reducir la desigualdad, aumentar la cobertura de las inspecciones en espacios laborales, promover la especialización de inspectores de trabajo infantil, fortalecer la coordinación interinstitucional con el sistema de protección de derechos, erradicar la tolerancia de actividades peligrosas en contextos familiares, reforzar la capacidad institucional del Estado para aplicar las sanciones previsivas en la legislación, así como implementar políticas públicas para el bienestar social que mejoren la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes en sus familias, así como restringir intergeneralmente el goce de sus derechos. A nivel internacional, México tiene compromisos como la abolición del trabajo infantil en sus peores formas, la erradicación del trabajo infantil para el 2020.
Y bueno, esta meta aún no se ha cumplido, pero también el Comité de los Derechos Humanos del Niño, este organismo encargado de supervisar la aplicación de la Comisión de Derechos Nacionales, ha recomendado a México considerar el trabajo en el hogar, la agricultura, las fábricas de ladrillos como actividades peligrosas, aplicar sanciones a los empleadores de niñas y niños y adolescentes por debajo de la edad permitida, incluidos los dedicados a las mencionalidades, y proporcionar recursos adecuados para aplicar el PRONAPETID y recopilar datos desagregados sobre el trabajo infantil. El Sistema Nacional de Protección Integral Niñas, Niños y Adolescentes, por sus siglas CIPINA, pues ha determinado articular su labor con organismos para dar continuidad a los compromisos establecidos para erradicar el trabajo infantil y para la protección de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida. Recordemos que la explotación laboral infantil es una forma de esclavitud. El trabajo forzado u obligatorio de niñas, niños y adolescentes constituye una de las graves expresiones de violencia y discriminación que imposibilita el ejercicio pleno de los derechos. Los coloca en situaciones de riesgo, incluso el de perder la vida. Los expone a afectaciones severas en su salud, tales como retraso en su crecimiento, predisposición en adicciones, ejercicios de edad temprana de su sexualidad, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Y bueno, el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por trata de tráfico o cualquier forma de explotación, el trabajo antes de la edad mínima de 15 años, el trabajo en adolescentes mayores de 15 años que puede perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico-mental, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzado, entre otros. Y bueno, les estaremos dejando como mucha información al respecto, pero creo que uno de los puntos bases es como sociedad, cómo estamos tratando a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. Y este es un factor que determina qué sociedades somos y qué sociedades queremos ser. Quiero darles las gracias por acompañarme. Siempre es un honor poder estar con ustedes a través de su programa Nuestros Derechos. Les dejo un fuerte abrazo virtual deseándoles mucho éxito en sus actividades y salud para todos y todas en su familia. Buenas tardes, nos vemos el próximo programa por su espacio de información Factor 4 Noticias. ¿Y tú, ya te vacunaste contra el virus del COVID-19? Conoce cuántos anticuerpos totales cuantitativos anti-SARS-CoV-2 obtuviste al vacunarte. Es una prueba específicamente diseñada para pacientes vacunados contra el COVID-19. La prueba debe realizarse a partir de los 21 días después de la aplicación de la vacuna. Para mayor información, envíanos un WhatsApp al 777-222-8726 o comunícate a nuestra sucursal al 777-242-4716. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Interlab, tu laboratorio de confianza.